Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver las distintas formas de representar una función. Pero recordemos primero qué es una función para entrar en tema. El concepto de función es uno de los más importantes, fundamentales diría yo, para el cálculo y también más útil para resolver problemas en muchas ciencias. Se basa en la idea de la correspondencia entre una cantidad y otra, en el dibujo de las denominadas cantidades x, correspondencia con las y. No es fácil describir estas reglas. Tenemos una entrada, que son las cantidades x, una relación simbolizada por f, y una salida, la cantidad y. Para definirla, ¿qué hacemos? Primero asignamos un nombre a esa relación, f. Distintas letras pueden representar esta relación que es función. Por ejemplo, f es la regla tome el valor de entrada y elévelo al cuadrado. El conjunto de los valores de x, de las cantidades x, se denomina dominio. Y el conjunto de las cantidades y, que es las que obtenemos, se denomina imagen. La definición de función es: una función es una regla matemática que asigna a cada valor de entrada uno y solo uno de salida. El lenguaje matemático proporciona una manera de describir cómo se relacionan fundamentalmente las variables. La ecuación y igual a f de x, que se lee y es función de x, indica una relación entre las variables x e y. Quiere decir que el valor de la variable y depende del valor de la variable x y se determina únicamente por este valor. Se puede utilizar cualquier letra para representar las variables, denominadas dependientes, la y, independiente, la x, y el nombre de la función. Ahora vamos a ver las formas en que yo la puedo representar a estas funciones. Tengo 4 formas: verbal, algebraica, numérica y gráfica. Y cada una de estas describe a la función de una forma particular. A menudo tenemos las funciones en una forma de estas y necesitamos representarlas en otras, o bien en algún caso, en algún problema, es conveniente representar estas funciones en más de una forma. Vamos a ver en particular cada una de ellas. La primera, la verbal, es describir la función con palabras, enunciando la relación entre las variables. Por ejemplo, la cantidad de pintura empleada para pintar una cerca depende del área de esta. O la temperatura depende del tiempo. Se usa cuando se modela un problema. Las funciones que necesitamos que representen este problema en general están escritas de forma verbal, o representadas, mejor dicho, y nuestra tarea, y es quizás una de las más difícil o que se nos puede complicar, es el paso de esta expresión verbal a la segunda forma, algebraica, que es la que describe con precisión la manera en que están relacionadas las variables y permite calcular el valor de la variable y para un solo valor determinado de x. Algunos ejemplos de ellas los tenemos ahí, donde podemos ver que están a la vista las operaciones matemáticas que se realizan con las variables, sobre todo la variable x, para obtener un valor de y. Hacer este proceso es lo que se denomina evaluar la función, darle un valor a x y obtener un valor de y. Y lo que estoy obteniendo es lo denominado par ordenado, porque tenemos un valor de x y le hacemos corresponder
un valor de i. La numérica. Esta forma es cuando se arma una tabla con una columna con los valores de la variable x de entrada y otra columna con los valores de salida, o sea, de la variable y. Es una forma muy útil cuando el dominio y la imagen, sobre todo, son conjuntos discretos y el par ordenado que hablamos queda representado en una fila de esta tabla. Acá tenemos el valor de x y en la misma fila al lado el valor de y. Y llegamos a la última forma, la forma gráfica. Mediante una gráfica vemos el comportamiento de una función. Con esta representación se puede usar la curva para hacer predicciones o bien es posible encontrar la ecuación que satisface la gráfica o por lo menos parte de ella. La definición de gráfica de una función es el conjunto de todos los puntos x e y en el plano cartesiano para los cuales se cumple y es una función de x. Ahí estamos viendo una gráfica de una función. Tenemos en el eje los valores x, el eje horizontal, llamado eje de abscisas, y el eje vertical, el eje de ordenadas, son los correspondientes valores y, que en esta representación lo tenemos indicado con las líneas punteadas, y el par ordenado, el punto en este espacio cartesiano, es el de coordenadas que estamos viendo con valor de x y valor de la función correspondiente. Se puede escribir también la definición gráfica en forma simbólica, y es esto: los puntos o pares ordenados x e y pertenecientes al plano cartesiano, al espacio R2, tal que x pertenece al dominio de la función e y es igual al valor de la función en el punto x. Veamos un ejemplo de una función representada de todas estas maneras. Por ejemplo, expresar la regla eleve al cuadrado y reste 5 unidades. Esa es la forma verbal. Si la pasamos a la forma algebraica, eleve al cuadrado y reste 5 unidades. Y ahí tenemos nuestra expresión algebraica. Ella nos facilita mucho el pasaje a la forma tabular, donde tengo la columna de las x y la siguiente columna con los valores de y obtenidos al colocar, al evaluar la función en cada valor de x. Y de ahí, estos son los puntos que también nos ayudan para realizar la gráfica de la función, que es la que estamos viendo. Bueno, de esta forma hemos terminado con esta presentación. Nos veremos en próximos videos. Muchas gracias.